minutico y medio, dos máximo, y damos inicio formal a nuestra tertulia de la tarde de hoy. Buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos a nuestra tertulia de la tarde de hoy. Desde el Departamento de Humanidades les tenemos una bienvenida a todos los docentes, administrativos, estudiantes que nos acompañan. Agradecerles por compartir con nosotros esta tarde y bienvenidos a Un Café con la Felicidad, a propósito del libro La Auténtica Felicidad. La Fundación Universitaria La Arendina cuenta con el proyecto nacional denominado Vademecum. Este tiene como propósito resignificar el ejercicio de la lectura y la escritura a través de una estrategia que favorezca el capital cultural y académico, provocando así una construcción de otros imaginarios posibles en el desarrollo de la vida profesional y personal en nuestra comunidad ariandina. El Vademecum es un proyecto de lectura crítica que busca motivar a la comunidad académica a incursionar en nuevos títulos de lectura colectiva, en la cual se invita a los estudiantes y docentes de todos los programas a leer libros que permitan generar diálogos, discursos con sentido crítico, en el que cada sujeto lector es capaz de transformar sus referentes y propiciar nuevas manifestaciones producto del devenir del pensamiento humano. Hoy, con la apertura de las tertulias ariandinas, damos paso a la felicidad con el libro que hace parte de nuestro proyecto, La Auténtica Felicidad, de Martín Seligman. Bienvenidos. Vamos en este momento a dar paso a nuestra decana nacional,
Karine Gómez, quien nos acompaña y nos quiere dar un saludo en la tarde. Doctora Karine, buenas tardes. Hola Nata, muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar y bueno, qué emocionante poder saber que ustedes están allá desde la Sala de la Felicidad y también tenemos a otros conectados desde sus casas y bueno, que realmente eso marca como una nueva era, ¿no? Ya vengo. ¿Cómo estás, señor? Hola Alvarito, te escuchamos. Hola Alvarito. Y bueno, esto marca también como una nueva era de lo que significan el trascender fronteras. Bueno, quiero poderles saludar y también agradecerles la invitación de estar hoy aquí hablando acerca de la auténtica felicidad, de lo que significa el poder, desde la perspectiva de la psicología, identificar cuáles son todas esas potencialidades humanas que tenemos y apropiarlo de una manera muy seria. En lo personal y como mi postura alrededor de toda la teoría de la felicidad, la encuentro como esa búsqueda de bienestar integral, como esos momentos de equilibrio de la vida, cuando podemos identificar que lo que nosotros somos y lo que soñamos y aquello que nos rodea empieza a encontrar coherencia, pero no es una cosa que sucede como por arte de magia o por dotación genética o por suerte o porque haya sido dado no sé, de nuestros padres o de las personas de afuera. Creo que surge cuando definitivamente tomamos la actitud de transformar esto que nos rodea en el entorno que necesita la expresión de nuestro ser. Es como cuando un gran pianista logra la afinación correcta en su piano y poder transmitir a través de su piano las emociones. Puede que esté sucediendo un gran bombardeo afuera, pero en ese momento él y el piano son como uno solo transmitiendo todo lo que piensan a través de la música, todo lo que sienten. En ese momento podríamos decir, este pianista puede ser feliz. Creo que eso también sucede con nosotros, es cómo podemos encontrar la manera en que los instrumentos que están en nuestra vida pueden ser un canal de expresión de nuestra autenticidad como seres humanos, que no nos coartan, que nos hacen fluir. Y eso, sin lugar a dudas, pues trae una base desde las neurociencias, tiene una base a partir, por supuesto, de la construcción de las emociones. La teoría de las emociones tiene una base biologicista bien importante, que eso no se puede descuidar. Entonces es un asunto que tiene total base científica y por eso resulta tan importante. Cuando hablamos de este tipo de oportunidades, se me viene a la mente una historia que salió hace poco en la BBC, que era la historia de una joven vietnamita que se llama Haven Shepherd, pero tenía otro nombre antes. Sus padres tenían un problema familiar, no recuerdo el detalle, pero un día su papá llegó y decidió quitarse la vida. Ya recordé, él tenía otra familia con otros hijos. Y la otra, y la mamá de Haven le dijo, bueno, esto se acabó porque definitivamente yo no puedo estar contigo, tú tienes otra familia. Entonces, él le amenazó con que si no estaba con él, pues morían. Llegó un día, se ató unos explosivos, abrazó a la mujer, abrazaron a la niña y explotaron. Pero resulta que los padres fallecieron, pero la niña, aunque perdió sus piernas y tenía algunas incrustaciones en su cabeza, no murió. Otra familia estadounidense la adoptó y ahora es una gran nadadora paralímpica. Y nosotros podríamos pensar que con esas circunstancias era más que justificado que ella pudiera determinar para su vida otro tipo de futuro. Podría tener toda la justificación. ¿Y quién la juzgaría? Pues nadie, con semejante historia marcada por la tragedia. Sus abuelos le contaban cuando era pequeña que sus padres habían tomado esa determinación, era por el amor tan profundo que se tenían, y porque tenían un impedimento para casarse, prefirieron morir juntos que evitar su casamiento. Así que ella creyó toda la vida que también ese acto, cuando era niña, era un acto de amor. Y sintió el amor de sus padres, de sus abuelos, aunque eran muy pobres, no la pudieron mantener y por eso la dieron en adopción, y luego el amor de sus padres adoptivos.
ese recurso que ella tuvo a partir de un amor que ni siquiera insospechado, que llegó de fuentes insospechadas, que fue la de sus padres adoptivos y supongo pues todo el entorno que le dieron, fue el ancla que utilizó para poder superar el trauma de la infancia y poder volverse una gran deportista. Ahora la vemos triunfar con sus prótesis, pero marcada por una historia que no pasa desapercibida. Entonces recobra gran valor, recobra gran importancia lo que ella puede transmitir, ¿no? Yo creo que la felicidad se logra cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando encontramos ante las ausencias las prótesis, cuando encontramos ante el dolor el ancla del amor, cuando suceden cosas como me determino a ser triunfadora o a encontrar un camino en el que ni yo tenga una expresión total, aunque haya tenido un pasado que no parecía poder ofrecer esto para su futuro. Eso es como un ejemplo. No tienen que suceder grandes tragedias en la vida, pero muchos de nosotros podemos encontrar razones para decidir no ser feliz. Pero también podríamos encontrar muchas otras para decidir hacerlo. Entonces, es algo como que quería traer a colación para esta reflexión y decirles que me encanta este espacio, que la facultad lo promueva, que nuestros estudiantes sean parte de la discusión, nuestros invitados especiales, por supuesto, a todo el equipo de humanidades, a quienes les agradezco que hayan gestado este espacio maravilloso. Y bueno, no quiero alargarme tanto, espero que disfruten mucho hablar de la felicidad auténtica. Muchas gracias. Muchas gracias, Karine, por tus palabras muy propicias. Y ahora vamos a escuchar a nuestro docente del Departamento de Humanidades, Johan Parra, que nos acompaña y quiere que escuchemos una introducción para nuestra tertulia, en un tema pues, que es de vital importancia para nosotros y más siendo el libro de la auténtica felicidad el que estamos trabajando e impulsando este semestre. Johan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Y bueno, un poco la intención del espacio, primero agradecer por estar acá, por la invitación, a mis estudiantes de la Cátedra de la Felicidad que deben estar conectados en este momento, en este espacio, a mis compañeros que están, por supuesto, en este escenario también. Primero quisiera contar un poco el reto y lo que implicó la construcción de la Cátedra de la Felicidad. Hace unos años, justamente en la universidad, decidió emprender con este gran proyecto de el valor de la felicidad, de darle un sentido, de volverlo parte de la cultura institucional. Y bajo esa premisa se pensó en una Cátedra de la Felicidad que de una u otra manera permitiera incluir esa reflexión de los elementos y los valores de la institución y por supuesto en torno a la... ¿Sí? Ok, perfecto. Ahí mejor me escuchan bien. Listo. Entonces se dio como la apertura frente a la posibilidad de empezar a discutir en torno a la felicidad y fue todo un reto. Yo de profesión soy trabajador social y eso me planteó la pregunta sobre realmente cuál es el significado que nosotros le estamos dando a la felicidad, cuáles son esas nociones de felicidad y empezar a construir la cátedra pues implicó poder empezar a discutir, a encontrar respuestas también con otras personas y desde otras cosmovisiones. Un poco la cátedra que nosotros tenemos de la felicidad institucional arranca justamente por pensarse en las cosmovisiones de la felicidad, entendiendo que no solo hay una respuesta construida frente a esa pregunta, y en esa medida empezar a ubicar y a encontrar esas respuestas es bien interesante. Yo quisiera arrancar, además de contarles un poco este trabajo que hemos venido haciendo y por supuesto la posibilidad de acompañar a los estudiantes que toman la Cátedra de la Felicidad en la universidad, mencionar un apartado justamente del texto de introducción de esta cátedra, y es de la siguiente forma. La posibilidad de ser feliz es quizá uno de los misterios más relevantes de la vida de cada persona. Desde preguntarnos cómo ser felices, qué nos hace felices, con quiénes somos felices, hasta si realmente existe o no la felicidad.
En este sentido, podríamos decir que hay tantos significados de felicidad como seres humanos en el mundo. Frente a lo anterior, parecería descabellado pensar en tantos significados y más en cuáles serían los caminos más adecuados para llegar a ello. Pero lo interesante de la multiplicidad de significados es que todos los seres humanos estamos en una búsqueda constante de felicidad, de llevarla a la práctica y de comprender y apropiar las formas particulares sobre lo que genera bienestar, satisfacción y alegría. Y acá, frente a esa pequeña introducción, quisiera detenerme en 3 ideas claves que quizá mis compañeros van a discutir. La primera tiene que ver con la posibilidad de encontrar otros significados. Creo que una de las primeras discusiones que yo intenté dar en la construcción de esta cátedra tiene que ver con la historia que se ha dado desde la mirada occidental y las respuestas desde la mirada occidental a la felicidad. Sabemos que parte de las preguntas de quiénes somos, hacia dónde vamos, pues hacen parte de la filosofía y en esencia de las reflexiones filosóficas que esta mirada occidental ha construido, y me encontré con algo particular y tiene que ver con las definiciones patriarcales que hay en torno a la felicidad desde la filosofía. ¿A qué me refiero? A que cuando uno revisa la historia, la mayoría de los escritos, tratados que hay sobre felicidad son hechos por hombres, y hay pocas significaciones y pocas aproximaciones también desde lo femenino, desde las mujeres, por lo menos en esos clásicos. Y eso resulta pues que también da un significado de toda la cosmovisión occidental, de cómo hemos significado el mundo, de cómo hemos validado el patriarcado en alguna medida y en todos los escenarios, pues también incluso en la forma en que se consigue o no la felicidad. Por eso es que luego hicimos una aproximación a otras miradas, como la mirada oriental, esa cosmovisión oriental que tiene otras nociones. Siempre me gustó mucho y traigo a colación el caso de Bután, que de una u otra manera cuando justamente deciden dejar de mirar el Producto Interno Bruto y permiten incluso empezar a mirar el índice de la felicidad, realmente si la gente es feliz, realmente si la gente consigue bienestar y generan todo el índice de la felicidad que hoy por hoy muchos países del mundo utilizan, justamente permite evidenciar cómo hay otras formas y otras miradas de aproximarse a ello. Allí, por supuesto, hay otras metodologías, otras formas, otros saberes que creo que son de una u otra manera también mucho más armónicos, mucho más próximos a las particularidades de lo espiritual, de la esencia de la vida, de la esencia del amor, que es bien importante. Y luego encontramos otra posibilidad también para significar el tema de la felicidad, y tiene que ver con la visión de las comunidades ancestrales, que de una u otra manera en los procesos de colonización también fue desdibujado, y eso significó empezar a encontrar hoy en las nociones del buen vivir, del summa causale, otras significaciones también, por ejemplo, de la cercanía y la relación con la naturaleza, y lo que eso significa en un equilibrio con la vida humana, para realmente darle sentido en esencia a toda la vida. Entonces creo que ahí se amplió parte de las reflexiones. Luego hicimos un ejercicio también de evidenciar la crítica hacia la industria de la felicidad. Hoy el desarrollo de la neurociencia, la psiquiatría, la psicología en diferentes ámbitos ha permitido unos avances interesantes con respecto al estudio y el análisis del cerebro, el comportamiento humano y cómo eso tiene que ver con la felicidad. Pero también hemos encontrado soluciones como el Prozac u otros medicamentos que las personas usan ahora para inhibir ciertas emociones y ciertos, digamos, sentidos que les causa justamente lo que creemos contrario a la felicidad, como la tristeza, la ansiedad, la depresión, que también pues tienen unas discusiones bien interesantes. El tema, por ejemplo, de algunos libros que, bueno, en términos concretos, cuando hablamos de la industria de la felicidad, nos referimos a toda una construcción que se ha hecho en el mundo que genera billones y billones de dólares en términos de la escritura de libros, el tema de los medicamentos. De hecho, tenemos empresas multinacionales, una en particular, que tiene un instituto de la felicidad y nada tiene que ver su objeto social con el tema realmente, sino que detrás de sus campañas publicitarias, detrás de todo lo que venden el concepto de felicidad y tienen un instituto que se encarga de estudiar justamente el concepto para desde la psicología un poco del consumidor también
ver cómo se da mejor la venta del producto y demás. Entonces, ese concepto de la industria de la felicidad se le hace una crítica bien importante en términos de que es una posibilidad también en cuanto un poco a la noción del sistema actual, pero que hay otras aproximaciones. Y al final, ya para ir cerrando, simplemente dejamos abierta la posibilidad desde la Cátedra de la Felicidad una idea que yo quisiera que se llevara, y es que la felicidad no es individual, ¿sí? Hay muchas personas que buscamos la felicidad desde lo individual, pero la cátedra tiene una apuesta concreta y es conseguir la felicidad desde lo colectivo, reconociendo las necesidades y las particularidades de otros. No podemos ser felices si no reconocemos la pobreza, si no reconocemos la desigualdad, si no reconocemos que hay otros que sufren y que carecen de ese bienestar que quizá muchos otros gozamos. Y en esa medida, por eso incluso la Cátedra de la Felicidad, la propuesta al final es que los estudiantes deben generar espacios con personas que regularmente no tienen las mismas posibilidades para sacarlos de la cotidianidad, para hacer actividades diferentes que les permitan por lo menos sentir una sensación de bienestar y una proximidad, aunque no sea constante, que sería lo ideal, pero sí por lo menos que tengan otras posibilidades. Entonces, hay unas apuestas interesantes que creo que no riñen, por supuesto, con otras visiones de la felicidad, y esas son las reflexiones que dejamos allí de manera concreta. Entonces, pues muchas gracias y por el espacio y la invitación. Gracias, Giovanna. Bueno, para hacer una presentación introductoria de nuestro libro, nos acompaña la profesora Alba Mesa, también del Departamento de Humanidades. Albita, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, a los que están allá en sus casas, en sus respectivos lugares de trabajo, especialmente a mis estudiantes de Ingeniería Industrial, que están tomando la cátedra del SER, y a los estudiantes de Ética, Terapia Respiratoria y Entrenamiento Deportivo. Aquí hay muchas cosas para hablar de la felicidad, pero quiero empezar con una situación que viví hace unos años. En el año 2011 salí de un trabajo que tenía en otra universidad y llegué en enero del 2012 a la Fundación Universitaria de la Argentina, al Departamento de Humanidades. Y lo que me impactó en ese espacio de tiempo, que fue cortito, cuando empecé a conocer la institución, fue un valor importante del cual se hablaba en esa época y era la felicidad, que uno de los valores era la felicidad. Y desde el departamento, el director de esa época nos puso a leer libros, no sé si estabas. Empezamos a leer un libro de Tal Ben Shahar, Ser más feliz, y fue cuando me encargaron el hacer la cátedra de la felicidad. La hice más o menos como hasta diciembre del 2013, y para poder hacer eso tuve que leer muchos libros de felicidad. Y entonces empecé a entender un poquito, a abrir la visión y ampliar la visión de lo que era la verdadera felicidad. En esa época leí libros como el de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, a Jonathan Haidt, La hipótesis de la felicidad, a Martin Seligman, La auténtica felicidad, a Mihaly Csikszentmihalyi, El flow, fluir. Y hoy específicamente quiero hablar de mi experiencia con el libro de La auténtica felicidad. En ese entonces lo leí para poder entender un poco el concepto y redactar las primeras partes de la cátedra de la felicidad, la cual entregué a otra persona, otra compañera que ya no está aquí, y entendí cómo el doctor Seligman empezó a ver al hombre, al ser humano, como dentro de un movimiento diferente, porque yo soy psicóloga de profesión y la psicología que había aprendido y que había enseñado, porque he sido maestra en varias universidades y hace muchos años, era un concepto del hombre, de un ser con problemas, con dificultades. Y ya hacia 1990 se empezó a hablar de la psicología positiva. Y la psicología positiva habla de la felicidad, su centro, su objetivo central es la felicidad.
Y el libro escrito de la auténtica felicidad, yo decía, bueno, ¿cómo es la auténtica felicidad? ¿Cómo es eso? Habla tres líneas de acción: el estudio de la experiencia subjetiva positiva, los rasgos individuales positivos y las instituciones positivas. Entonces, me parece que el libro de la auténtica felicidad es muy aplicable en áreas como la educación, las empresas, la política, y por supuesto para nosotros como seres humanos nos dota de herramientas prácticas para poder entender cuáles son nuestra forma de carácter, nuestras acciones positivas, negativas, y por supuesto nuestra relación con otros, porque estoy de acuerdo con Iván que la felicidad no se encuentra en nosotros mismos, sino en servir a los demás. La ruta para la felicidad: vida placentera, vida con compromiso y vida con sentido. Esos son temas grandes de los cuales habla el libro, y yo los invito a que lo leamos y aprovechemos todas estas herramientas, como es el Vademecum Argentino y la invitación que hacemos para que lean el libro. Muchas gracias. Gracias, Albita, por tus palabras. Bueno, en la tarde de hoy nos acompañan 3 invitadas súper importantes y voy a presentar a cada una de ellas antes de que iniciemos nuestra primera ronda de preguntas. Bueno, nos acompaña Valentina Marín Rivera. Valentina, buenas tardes. Ella es asesora de felicidad para la Rectoría Nacional en Área Andina, comunicadora social de la Javeriana, cuenta con formación multidisciplinar en los campos de la psicología positiva y felicidad. Ha realizado la especialización en fundamentos de la psicología positiva con la Universidad de Pensilvania, se ha certificado en psicología positiva integral y ha combinado sus estudios en felicidad por el Happiness Studies Academy. También ha estudiado yoga y meditación. Sus 5 fortalezas estrella son el amor por el aprendizaje, la gratitud, la creatividad, el aprecio por la belleza y excelencia, y la honestidad que la hace fortalecer su carácter. Además, ama viajar, leer y cocinar. Nos acompaña también Isabel Aguilar, en la tarde de hoy, licenciada en Filosofía, Pensamiento Político y Económico, estudiante de maestría en Investigación Social e Interdisciplinaria. Ha trabajado en proyectos de investigación con desmovilizados en el marco de procesos de paz y actualmente también es docente. Carmen Lucila Forero Rodríguez, entusiasmada de compartir en la tertulia de hoy, tiene un constante interés por nutrir toda esta información y reflexión sobre estos entornos emocionales positivos. Su mundo laboral: ella es profesional en psicología, con experiencia en docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado, con atención a comunidades educativas del sector oficial, especialmente niños de primera infancia, y asesorías a nivel individual y familiar. Mil gracias a ustedes 3 por acompañarnos, y también nos acompaña nuestro compañero del Departamento de Humanidades, Humberto Corral. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo comprenden el concepto de la felicidad? Bueno, pues sí. Oye, muchas gracias por esa pregunta, porque es exactamente por donde bueno, lo primero, ya nos lo dijo Iván, es pues, que Seligman en este libro súper raso, existe una definición. Su método es más de demostrar mostrando, más que demostrar diciendo. Y entonces, por ese sentido, no sé, pero uno en este conversatorio salgo un poquito loco tratando de encontrar dónde. Finalmente, al final encontré en un glosario que tiene entonces 2 definiciones, ¿no? Entonces, es como lo más parecido. Entonces, ¿qué son? Uno, la definición de lo que es la buena vida. La buena vida es, digamos, la forma como se ejerce la felicidad, por ejemplo, ya lo súper resumido. Y dice, la buena vida es el producto de utilizar las fortalezas características del carácter, ¿no? Para obtener numerosas gratificaciones en los principales ámbitos de la existencia. Pero es como el nivel 1, es como la primaria de la felicidad. Después el bachillerato de la felicidad es hablar de la vida significativa. Que la vida significativa es emplear las fortalezas y virtudes características del carácter
al servicio de algo que trascienda nuestra persona. Era lo que estaban hablando yo y Albita, ¿no? Y bueno, les cuento, yo soy filósofo, hola, estudiantes que están por ahí también, y como soy filósofo, me encanta irme al principio de los tiempos y al génesis, al origen de todas las cosas, y por lo tanto aprovecho que tengo a Isabel, compañera filósofa aquí. Y no sé si tú te atreves conmigo a tratar de sacar una definición de la felicidad. Una definición operativa que nos pueda medio servir para tratar de entender qué es lo que entiende ese humano aquí en el libro. Bueno, buenas tardes. Desde la filosofía pues es difícil hablar de una definición específica de lo que es ser feliz. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Creo que no se escucha. Se cerró el audio. Bueno, entonces la filosofía estaba en ese proceso de construir esa respuesta, ¿qué hacemos aquí? Sin poder responder qué hacemos aquí, no podemos decir al 100%, entonces tampoco que ser feliz. Bueno, como no sé desde qué punto estaba cerrado el audio, entonces lo que nos proponían la propuesta ética, que es tener máximas personales, saber que venimos a compartir en lo público. Digamos, Hannah Arendt siempre habla de la felicidad pública, de lograr ese contexto desde las distintas esferas, familiar, política, pública, privada, para lograr construir una sociedad libre. Entonces vamos encontrando una felicidad basada en la libertad, en un poder actuar hasta un cierto punto con el bien, teniendo presente que ese concepto del bien también es un poco delicado porque pues no siempre a quien catalogamos de bueno actúa con bondad, ni el malo actúa con maldad, y ahí ya se empieza a volver un poco complejo el concepto. Entonces siempre está en construcción. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es terriblemente inaccesible. Sin embargo, parece que ahí existe como un pequeño consenso, tal vez, de que la felicidad se vive como una experiencia, es algo que se encarna, se vive, se asume en el cuerpo, en la psique, en tu imagen, es una experiencia. Y por eso yo le quiero preguntar a Carmen Lucila, es psicóloga. Entonces yo le quiero preguntar a ella, ¿qué es experimentar la felicidad? ¿Qué papel juega la felicidad en el hecho de vivir la vida? ¿Qué importancia tiene la felicidad para el hecho de entender cómo vive uno, cómo organiza uno la vida de uno? ¿Qué tan importante es ser feliz para vivir la vida bien? Humberto, buenas tardes a todas y a todos mis escuchas y mis compañeros acá de la tertulia. Yo me la pone difícil porque es que cuando me está hablando de felicidad, a mí me brota en mi cabeza las diferentes edades en que está una persona. Entonces yo trabajo con niños y le podría a usted hablar de qué es un niño feliz, ¿sí? Y yo he visto un niño totalmente embelesado con el juguete más desbaratado que usted se puede imaginar, ¿sí? He visto la felicidad esta mañana en una persona, pongámosle, de 70 años, con solo recibir a su nieto en una puerta de un colegio, ¿sí? He procesado mi felicidad, por ejemplo, en mi momento de vida, embelesada con el objeto de trabajo que yo tengo en ese momento. Entonces, como puedo ponerla otra vez, siente uno que se le sale por entre los dedos. Entonces, el factor común, bueno, de estas edades, tal vez es que por la interioridad o la subjetividad o los procesos internos de alguien,
pasa en algo muy profundo que le permite relacionarse con el mundo social. Esto de andar con Seligman, quería comentarlo al grupo, para mí ha sido un proceso todo aventurado, ¿no? Como psicóloga he sido formada en un enfoque que llaman cognitivo-conductual, y esto de Seligman no cabe en la cabeza. No, yo estoy con Seligman por vueltas de la vida, me lo encontré este año, y lo encontré y lo estoy leyendo y lo estoy renegociando, y me pasa lo mismo con el libro, ¿no? Que lo leo y digo como por dónde empiezo, y lo he plasmado en un cuaderno hermoso que tengo y lo estoy registrando desde lo psicológico, porque el hombre utiliza soportes teóricos, él dice que hay que ser serios con lo que se está sustentando, pero también da elementos interesantes. Yo le he peleado, hay cosas que no me gustan. El capítulo 2 no me gustó nada. No, y lo anoté ahí, por eso le dije cuando nos conocimos acá, que yo el formato que él tiene de lectura no lo disfruto tanto como este formato, ¿cierto? Y lo he rayado, miren, lo tengo rayado y hago lo que yo quiera con el libro y lo pongo como forma de meditación, Valentina. Y yo estoy meditando con el libro tipo 4 de la mañana todos los días. Sí, hago eso, me siento en una silla muy cómoda que organicé y me voy a trabajar feliz. Esa es mi felicidad en ese momento, con lo que yo pudiera decir entre mi ejercicio profesional que me ha dado la formación universitaria y lo que yo necesito para ser feliz, porque he encontrado una brecha grandísima entre teoría y práctica. Creo mucho en lo que dice Joan, me encantó los otros significados. El libro es muy hermoso cuando habla de la gente, de la mujer pobre, que es feliz, desde el ejemplo que muestran de la mujer que es prostituta. No sé si lo ubican en una parte de la lectura donde dice que esa es una mujer feliz a su manera. Y nosotros en esta Bogotá, Colombia, decimos, debe ser duro ser prostituta. ¿Cierto? Y este hombre nos pone unas visiones, ¿sí? Desde lo religioso, ¿sí? Desde ser niño, desde la edad mía, desde la edad que cuando yo tenía, no sé, 28 años. ¿Sí? Y puedo cerrar los ojos y decir cuando he sido feliz, pero estoy en ese proceso. Listo. Muchas gracias, Isabel. Y es que, pues sí, es precisamente una de las cosas que es más difícil para nosotros tan acostumbrados a resolver carencias, ¿no? Como a llegar a atender, a resolver carencias. Entonces, por eso es que la felicidad no entra en nuestro esquema de resolver las cosas. Entonces, vamos a llenar huecos. Entonces, desde esa perspectiva, aprovecho que tenemos a Valentina, que además de su presentación es asesora de la felicidad para esta universidad, ¿no? Que me diga entonces, si todo esto está montado para llenar el hueco, entonces nosotros, por ejemplo, como docentes, estamos aquí para llenar el hueco de ignorancia de los estudiantes, se formen. Si el que atiende, qué sé yo, temas de trabajo sexual, ¿no? Esta es para llenar el hueco de carencia, de atención, de sufrimiento del otro. Pero la idea de esto es arrancar desde lo positivo, y ahorita en eso nos debemos con Isabel una reflexión sobre la palabra positivo y qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, desde lo positivo, yo me imagino que tu trabajo es muy diferente, porque lo tuyo es más bien promover la buena vida, arrancando de que la buena vida existe, es posible, está ahí, y de ahí en adelante mantenerlo. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿Cómo entiendes tú tu función aquí en esta universidad de promoción promoción de la felicidad? Porque es distinto lo que tú eres a lo que hacemos todos nosotros. Pues me gusta mucho lo que decías ahorita, estamos como llenando como un hueco, un vacío, que no es así, y a mí me parece muy interesante lo que habla Seligman sobre cómo la psicología convencional te saca del hueco, pero no te saca total, es como que te deja acá con la cabecita arriba del hueco. La psicología positiva te dice, bueno, te saqué de estar en -8, te llevé a 0, pero ahora te queremos llevar a 10. Y ahí está todo lo que él propone desde placeres, gratificaciones y vida con sentido, que es una de las teorías. Yo la teoría de Seligman no la estudio mucho porque estudio la de Tal Ben-Shahar, que habla sobre la integralidad del ser humano y las 5 dimensiones del bienestar, pero en esencia todo está apuntando a que ese buen vivir es posible,
fuera de lo que estabas mencionando al principio de la industria de la felicidad, en donde todos estamos dichosos, pensando positivo todo el tiempo, que eso es irreal, es falso, no podemos estar felices todo el tiempo, no vamos a caer en ese positivismo que es tóxico, que nos puede llevar a negarnos la realidad, a omitir que hoy en día afrontamos unas necesidades específicas que desde nuestras fortalezas, desde el cuidado integral del ser y desde ese pensamiento integral podemos atender de una manera más saludable. También en alguna parte del libro él nos decía es que la felicidad misma te va a ayudar a ti a afrontar la dificultad desde un lugar más saludable. Y eso te va a abrir la puerta a la resiliencia y al optimismo, que él pues sabemos que es experto en esto, pero es básicamente como cuáles son las herramientas que a ti te permiten vivir de una manera integral, contemplando todo tu ser. ¿Por qué es pertinente hablar de felicidad en el trabajo? Pues porque es donde estamos todo el día. Sí, o sea, sí. pasamos la mayor, nos mandan al colegio y ahí vamos yo no me acuerdo uno de qué horas a qué horas estudia, como de 8 de la mañana a 3 de la tarde y después a hacer tareas. Después te gradúas y vas a la universidad, igual, tú puedes escoger tu horario, pero en esencia es donde más tiempo pasas después en el trabajo. Entonces, un poco lo que hablar también de instituciones positivas es cómo llevamos a lo que ya está establecido estas prácticas de esa vida plena desde esas tres miradas. Placeres, gratificaciones, que en la gratificación está la fortaleza del carácter. Y eso a mí me ha parecido súper complejo decir, bueno, esas son mis 5 fortalezas y yo como ahora pues trabajo desde ese lugar, pero lo veo en mi trabajo. Entonces, pues, llegar a decir pues que hemos trabajado mucho desde la vicerrectoría de experiencia en una cultura de felicidad, cuando uno le dice, no, pues tú cómo vas a hacer un sitio sea feliz, es como, no, si es posible, como a pasar una idea tan filosófica, tan volada, que nos podemos acá quedando discutiendo y discutiendo horas y horas, hacerla tangible, tener un modelo y tú poder decir nosotros sí medimos la felicidad de cierta manera o medimos que unos espacios son exitosos porque después las personas vienen, lo comentan y se ve esa transformación en su vida con algo tan sencillo como una práctica de 21 días de gratitud, que es de las más, pues no la habla de acá, pero es de las que más han estudiado desde la psicología positiva. Entonces es buscar esos caminos en donde no digamos pues la gente tiene que dejar de trabajar y tiene que cambiar de trabajo y tiene que irse a la India a meditar 24/7 porque ahí va a ser feliz, sino decir, aquí ahora, en Bogotá, Colombia, en donde yo vivo, cuáles son las herramientas que yo tengo a mano para poder acceder a ese lugar. Y no necesitas mucho, es que ya lo tienes todo. Y eso es lo que te enseña ese libro, que es como desde ese autoconocimiento, cuando tú potencias tus fortalezas, vas a poder servir a los demás desde ese lugar y ahí vas a tener una vida significativa. De la mano de los placeres que son súper importantes también, porque él dice, ese no es el camino para la felicidad duradera, eso es rápido, pero pues qué rico uno aprender a gozarse el chocolate favorito y disfrutarlo y saborearlo al 100% y no comérselo mientras está viendo Netflix y se comió toda la caja y no la disfrutó. Entonces va por ese camino. Súper. Eso es súper interesante. Es como partir de una idea de lo que ya se tiene. Entonces y en eso, pues no sé, yo creo que Isabel, por ejemplo, tal vez reconocemos mucho a Aristóteles en esa idea de que todos estamos capacitados, ¿no?, por naturaleza para lograr la felicidad. Una cosa que se pasa a la siguiente pregunta es, pues no sé, Isabel, ¿cómo te suena a ti la palabra positivo? El marco conceptual de esto es la psicología positiva, ¿no? Esa palabra positivo, ¿a ti a qué te lleva? Yo sé que es una de las palabras más difíciles en sí. Esa parte de positivo, pues trata de irme más hacia, desde el punto de vista de filosofía, a la experiencia, a cómo vives una situación, a lo que puedes ver y comprobar. Realmente, en esta situación de analizar la felicidad, viene una perspectiva importante, es que a medida que nosotros entendemos las situaciones que nos rodean, las experimentamos, logramos o apropiarlas para nuestra riqueza personal o superarlas. Y en cierto modo, podemos decir que en esos instantes alcanzamos estados de felicidad. Perfecto, sí, yo pienso que es la forma más sana de hablar de positivo en este contexto, es entender que se refiere a una experiencia positiva,
positiva en el sentido de que logra, ¿no? Logra adquirir o logra hacerse maestro de algo. Entonces, es con la manera correcta de entender lo positivo en ese sentido. Bueno, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, vamos a ver un video que Gloria Patricia nos va a compartir en este momento. Bueno, este video es un trabajo sobre la auténtica felicidad de estudiantes de ética del programa de entrenamiento deportivo y de la Cátedra C de Ingeniería Industrial, gracias a la profe Alba Mesa, Albita. Entonces, vamos a ver el video. Gracias, Albita. Tienes que compartir la pantalla completa, si lo tienes en el archivo. La felicidad, sí, podría decirse que lo conocemos como la buena vida, donde nos centramos en nuestras fortalezas y virtudes que nos caracterizan para subir nuestro listón cada vez más, en vez de todo aquello en los que nos sentimos débiles. ¿Qué es ser feliz y qué necesitamos para ello? La felicidad es ser consciente de la conformación o bienestar conmigo mismo por objetivos realizados. Para llegar a esta necesidad, a esta felicidad, necesitamos los placeres, como son la primera vez experimentando algo, los sabores, digamos del helado, unos dulces o de la comida, o la filantropía, que es todo lo relacionado a sentirse bien o sentir amor propio por la humanidad o por todo lo relacionado a esta, lo cual expresamos de forma desinteresada a los demás. ¿Eres feliz? Sí, porque cada día es un nuevo inicio y una nueva aventura que quiero experimentar, con muchas personas a mi alrededor. Ser feliz no es solo el placer de disfrutar cosas, es disfrutar las pequeñas cosas de la vida, las que son irrepetibles. Además, la felicidad no es el objetivo, es el camino. Porque soy yo, sino por personas, entonces feliz cuando implementa las habilidades o actitudes que uno tiene y las pone al máximo, que la creatividad, la tolerancia, la generosidad. Estos pensamientos nos hacen enfocarnos en hallar las virtudes. Nos dan a conocer o a ver cómo a través de un retrato de imagen, a través de un escrito o solo de la personalidad de la persona, ya vamos como a predecir o a deducir qué viene para la vida de esa persona, si van a tener una buena vida. Es como el caso que hicieron en el estudio de 2 monjitas de un convento, donde les hicieron escribir sobre su vida, cómo se sentían, si estaban agradecidas, si estaban felices, y los resultados fueron los siguientes. Una de las monjitas que escribió habló de su sabiduría, lo feliz que estaba de estar en el convento, lo agradecida que estaba de que todo saliera como ella quisiera, y ella en su momento en el libro tenía 84 años de edad. La otra, por el contrario, llegó hasta los 52, 54 años de edad y murió a causa de un accidente cerebrovascular. Ella no escribió cosas de sabiduría, no se le vio como esa gratitud que tenía frente a la vida y por eso tuvo pues esa diferencia en esos resultados. Ser feliz es aprender a ver tus virtudes y tus fortalezas. Es llevar esas emociones y pensamientos a algo positivo que llevará a hechos positivos, porque hay personas que solo piensan negativo y atraen cosas negativas. Ser feliz es aprender que la vida tiene errores, pero que habrán acontecimientos que de esos errores te lleven a algo bueno. Ser feliz es ayudar a los demás, ser feliz es poder agradecerle a las personas que un día te brindaron la mano. Ser feliz es aprender a amarte cada día. En conclusión, es centrarse que lo malo de lo malo que pasamos no depende de nuestro futuro. Tenemos también que aprender a poner en práctica ese modelo de ACCR, que es lo que habla en el libro, que es adversidad, ciencia o idea previa, consecuencia y rebatimiento. Son pasos en los cuales tú de cosas malas que has pasado, aprendes,
sacas conclusiones y reflexiones y cosas buenas salen de ello. Esto se puede poner en práctica cuando tú sientes que estás al borde de explotar, de que te sientes triste, y es poder ser felices sin dejarnos arrastrar por la tristeza. En mi opinión, considero que sí soy feliz, ya que tengo todo lo que necesito, no me hace falta nada, tengo un techo donde dormir, tengo comida, tengo a mis padres con bien, con salud, mi familia está bien, tengo todo lo que necesito. La verdad, soy de las personas que piensan que lo material no lo es todo, que el dinero no lo es todo, que uno puede ser feliz en medio de las circunstancias, que a pesar de las dificultades, uno encuentra la manera de ser feliz al lado de la familia, de los amigos. También soy feliz ya que tengo la fortuna de tener unos padres maravillosos que se encuentran conmigo, me apoyan. También soy feliz porque estoy estudiando lo que me gusta, y considero que en la vida lo material no lo es todo. Podemos ser felices con cosas pequeñas, con una sonrisa, con un te quiero. Entonces considero que sí soy una persona feliz y que no me hace falta nada. Entonces la felicidad se hace de pequeñas cosas, de la mentalidad que uno tenga, de ser optimista, positivo, de tener unas buenas emociones, y sí, soy feliz. ¿Existe la felicidad? Sí, podría decirse que lo conocemos como la buena vida, donde nos centramos en nuestras fortalezas. Bueno, Albita, gracias por los aportes, porque pues son tus estudiantes. Te agradecemos mucho por eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué relación puede una petición? ¿Una petición? Claro que sí. Hay un estudiante del profesor Humberto Correa que escribió una poesía y entonces la quiere lanzar a que ustedes qué opinen. Pues yo estoy aquí, la voy a leer. No sé leer poesía, así que por favor me perdonen. Entonces, despacio. Dice, es de Juan Borda, tu estudiante. Entonces dice, definición indiscriminada. La felicidad es racista por no tener raza. Es la más violenta con un arma que hace la paz. Es la discapacitada de ser capaz. Es la filantropía y de la humanidad pierde esperanza. Es hombre, mujer, LGTBQ por no tener género. Es tan genérica por ser rap, jazz, blues, reggaetón, cualquier género. Es el viruñas y el todopoderoso por creer en sí misma. Es especista por estar presente en todas las especies. Es el matonero mientras su ego incrementa, así que no menosprecies. Es la política por dirigir su y a la vida. Es aventurera estando en Maze Running, siendo el minotauro perdida en el laberinto sin salida. Es el pansexual por sentirse atraída a ella misma. Es el triunfo de la experiencia juvenil contra la idiotez. Wow. No, pues, Juan, chéverísimo. Haz el favor de compartir esa poesía en el Classroom de Claro. Es el favor. Un comentario. Por favor. Que me parece una visión de una persona, a mi parecer, ¿no? Es una mirada de una persona joven con interés a lo comunitario, ¿sí? Hacer a la visión sobre la felicidad en lo comunitario, en una sociedad donde uno se preocupa cuando los jóvenes están tan centrados en el espejo, en el selfie, en ver cómo en el Face me veo y que un joven venga o haga la propuesta así de preocuparse por el otro de diferentes maneras, pues algo se da en el camino interesante. Sí, y lo otro es que nos habla muchísimo, Juan, tu poesía, de lo inútil que es hacer exigencias previas a la felicidad con una petición y que nos cumpla esa petición, ¿no? Entonces, de alguna forma, si lo enfocamos, si lo vemos desde esa perspectiva, nos va a hacer poner. Precisamente no se trata de ir a llenar el cuerpo.
se trata de vivir, se trata de estar en el presente, de estar en lo que uno está, de suspender el juicio respecto a cómo está la cuestión y vivir el momento. Y entonces por eso toda esa cantidad de paradojas y de cosas. Realmente esto en tu poesía sí hablan mucho acerca del carácter de lo que vive. Entonces, pues, muy bacano. Va a estar interesante tu próxima clase. Bueno, queridas invitadas, ¿qué relación podemos establecer entre bienestar y felicidad? Eso está buenísimo. Yo empezaría con Valentina. Le dijiste la Valentina. Bienestar y felicidad. Bueno, entonces, digamos que hay diferentes maneras de abordarlo también, pero el concepto con el que yo más lo relaciono es con el de bienestar subjetivo, que nació con Ed Diener, que fue uno de los padres de la psicología positiva y falleció el año pasado. De hecho, fue uno de los pioneros con Martin Seligman, en donde empezaron a hablar de la felicidad, pero desde este bienestar subjetivo que tenía que ver primero con las emociones positivas, ¿no? Con el aspecto positivo de las emociones. Y aquí, no, creo que es el tercer capítulo en donde nos habla como por qué molestarse por ser feliz, que Seligman trae todos los estudios de una profesora que se llama Barbara Fredrickson, porque se pensaba pues que las emociones positivas eran chéveres y ya, o sea, como que eso se siente bien en el cuerpo y nos hacen sentir bien, pero no se habían estudiado todos los beneficios y los elementos positivos de experimentar optimismo o gratitud o sentir pues el estado de flow, no es exactamente porque hay una emoción como tal, pero de poder entrar en estos estados. Y resulta que la emoción positiva no es como un fin en sí misma, sino que es un medio para potenciar otros recursos de la vida. Entonces, cuando estamos como en este estado pues, de afectividad positiva, que son las emociones positivas, y experimentamos más emociones positivas que negativas, lo que hacemos es desarrollar recursos físicos, relacionales, emocionales, que nos van a permitir vivir mejor y afrontar pues, las situaciones difíciles también desde este lugar. Dentro del bienestar subjetivo también está todo el tema de satisfacción de vida, que es que mi vida como un todo, con sus diferentes áreas y desde las diferentes dimensiones, qué tan satisfecha me siento yo con mi vida. Y ahí también entra lo que él habla de felicidad, pasado, presente y futuro. Entonces, a pasado, ¿cuál es la historia que te estás contando de tu vida? ¿Cuál es la historia que te estás contando de las situaciones difíciles que tuviste que afrontar? Habla ahí de la gratitud, habla sobre el perdón también, que es súper poderoso, que es un tema muy interesante. Pero básicamente nos habla de cómo concebimos nuestro pasado. En el presente desde el placer, es todo lo momentáneo y bueno, los placeres sensoriales y demás que hablaron en el video varios de tus estudiantes, y todo el tema de fortalezas de carácter y cómo lo aplicamos, nuestras fortalezas estrella en el momento presente, y a futuro también pues desde el optimismo, que es como por excelencia la emoción que nos ayuda a pararnos como con una mirada positiva ante el futuro. Y por último, desde el bienestar subjetivo, pues se habla del sentido y propósito, que lo habla también, que es como ya el último nivel pues, de la vida significativa, es cuando yo pongo mis fortalezas al servicio de los demás y puedo trabajar desde ellas y me puedo relacionar desde este lugar. Entonces, en esencia, como yo lo veo cuando se habla de bienestar subjetivo, ellos están dándole una definición un poco más académica a felicidad. O sea, es como para que nos tomen en serio y demás, nosotros hablamos de bienestar subjetivo. Y en otras pues, teorías y demás, pues la felicidad sí es diferente al bienestar, pero basándonos en esta específicamente, para mí es como ese término más profundo, que te dice como la felicidad tiene diferentes niveles de profundidad, y para eso traemos el concepto de bienestar subjetivo. ¿No sería como un continuo? Valentina, ¿no sería como un continuo entre felicidad, bienestar y felicidad, en el sentido de que cuando estamos en algún momento, cuando Intervino hablaba del autoconocimiento y de ver que uno reconozca en sí misma los procesos internos que está viviendo en torno a la vida positiva, a la calidad de vida, al bienestar, para poder tener felicidad de manera continua y sobre todo duradera? ¿No se puede percibir como continuo desde lo que está considerado? Desde la línea que yo estudio, que es la de Tal Ben-Shahar, él habla sobre felicidad como la experiencia integral del ser.
como en todas sus dimensiones. Y de esa experiencia integral del ser, que es como que tú te abres a vivir plenamente, porque obviamente pues felicidad, emoción básica, o sea, es una de las emociones primarias. De ahí va evolucionando a todas las dimensiones del bienestar, porque la felicidad es pasajera, o sea, en esencia la felicidad como emoción es pasajera, porque ninguna emoción está diseñada para durar para siempre. Cuando se habla de bienestar subjetivo, lo que voy a meter la cucharada en filosofía, que yo no sé mucho, pero ustedes me corrigen, los filósofos, pero lo que yo entiendo acá también cuando él habla de eudaimonia es más ligado al concepto de alegría que al de felicidad. Y a mí, pues desde lo que yo he podido entender, la alegría es como un poco más ligada a la dicha, que es una emoción que yo considero más elevada. Esas se encuentran, no sé, en la Biblia se habla de la dicha, del regocijo, que es como una emoción que te conecta más a tu mirada espiritual. La felicidad es pasajera, es momentánea, pues porque es primaria, es como cualquier emoción que viene por un momentito, es como la que él habla acá del placer, más desde el hedonismo. La eudaimonia es como la otra cara de la moneda, que es un poquito más profunda, que ahí yo hablaría de un bienestar subjetivo, que ya tiene esos diferentes niveles. El hedonismo más desde ese lugar de estoy feliz ahora con esto que está pasando, eudaimonia más profunda, diferentes niveles, bienestar subjetivo, que es como yo lo percibo, pero pues los filósofos ahorita me pueden ayudar. Isabel, eudaimonía. Sí, yo sí. Ahí le paso una buena. Aristóteles. Ayúdanos un poquito a desempaquetar ese concepto. Pues en la eudaimonia está inmersa la idea pues, también de la suerte, de tratar de entender esa parte de la felicidad. Digamos, me gusta un concepto de Spinoza en el que habla que esa parte de la felicidad es poder mantener las ganas de vivir. Con Aristóteles siempre encontramos que para él el hombre feliz vive bien. Hay un reflejo de bienestar que también lo va a tomar Platón, hablando de, bueno, que el Aristóteles lo toma de Platón, perdón, hablando de la salud, de un bienestar que es mente sana, cuerpo sano, toda esa parte de bienestar total. Y me parece importante en este concepto de bienestar pues, lo propuesto por los cínicos, porque ellos hablan de que uno debe tener claro lo que depende de uno y lo que no depende de uno y aceptar eso último sin más. Y ahí ya se empieza a encontrar el concepto hacia una vida de bienestar. Hay cosas que escapan totalmente a nuestro control. En sí mismo, las situaciones que llamamos suerte también escapan a nuestro control, porque hoy en día nos dicen que se puede definir suerte como cuando la oportunidad y la preparación se presentan al tiempo. Y realmente vivimos en una sociedad donde no importa a veces tu preparación, no está la oportunidad. Pero no depende de ti, tienes que igual continuar con tu bienestar y con tu tranquilidad. Ya con Epicuro y el tetrafármaco, que él nos habla de todas las cosas a las que no hay que temer. Uno no puede temer a los dioses, no se debe preocupar por la muerte, es inevitable. Lo que es bueno es fácil de conseguir, y en la vida vamos a encontrar muchos momentos de felicidad que surgen espontáneamente y sin buscarlos. Y lo que es terrible es fácil de soportar. Y es donde nos damos cuenta que ahí vamos alcanzando todo lo que sería el bienestar. Situaciones terribles las vivimos y las superamos. Y nos damos cuenta que son hasta, entre comillas, fáciles. Que hay mecanismos que algunas personas requieren para poder tener esa superación de la situación. Y hay otras personas que tal vez por su fuerza de carácter las pueden superar de una forma mucho más sencilla y más rápida y autónoma. Podríamos decir que, si no bien no son lo mismo, pero sin bienestar no es posible la felicidad. Puede ser como ladrillito con el cual vamos construyendo eso que lo encontraremos, no sé, en un momento, al final de la vida. Sí, porque podríamos tomar este bienestar como el estar aquí de la mejor forma posible que puedas estar. Y es aceptar que de pronto tu papel en el mundo es simplemente tratar de poder vivir una vida con las ganas de poderla protagonizar, porque tú tienes
es ese papel de ciudadano que tenía Aristóteles cuando él hablaba de que el ciudadano es el que toma decisión y habla por sí mismo. Y eso es la vida, tomar decisiones y poder hablar por mi propia vida. Estar bien aquí. Y Puede que no estar. necesariamente lo que yo no controlo me quita esa posibilidad. Siguiendo el Epicuro. Que no la pueden controlar. Sí. Súper Claro. interesante, muchas gracias. Claro, hay cosas que no podemos controlar y eso nos sirve de abrebocas a nuestra siguiente pregunta. Nos va muy bien porque estamos hablando de ese bienestar, pero entonces en ese momento, ¿cómo concebimos la felicidad justo cuando nuestro contexto actual de pandemia ha cambiado ciertas dinámicas? Entonces, ¿cómo podemos concebir esa felicidad a partir de esta experiencia por la que hemos pasado todos con esta situación de una enfermedad, un virus que llegó y nos hizo cambiar las dinámicas? Carmen, tú llevas trabajando con niños todo el año pasado y todo este año. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? ¿Qué puedes decirnos Ahí hay un experiencia punto. vivida de la felicidad en niños que llevan un año y medio encerrados? Hoy se habla mucho de lo que llaman el desarrollo socioemocional, ¿no? Están que piden a gritos desde la psicología bastante trabajo en el tema. Los niños son maravillosos, no se bajan. O sea, ellos en un pedazo de lápiz hay un carro, por decir algo, ¿cierto? No se bajan y buscan la manera de encontrarle el camino al encerramiento, diríamos, o a la encrucijada en la que estuvimos desde marzo del 2020, ¿cierto? Uno que otro casito vivió los duelos de sus abuelos, por ejemplo. O sea, uno encontraba asesorías muy seguidas en las que se moría el abuelo un viernes y el domingo estaban enterrando al abuelo. Y enterrándolo, la imagen a mí me pareció fuerte. Escenas como las que me asesoraba yo, en la que un niño estaba alzado por su mamá desde la terraza de su casa, despidiéndose de su abuelo y hicieron acuerdo con la funeraria para que pasara el carro por el frente de la avenida y allá va su abuelo y despide. ¿Cierto? Que generaba dos efectos en los niños, pero para las cosas preocupantes. Uno, total miedo de salir a la calle. Entonces ya les daba miedo compartir con sus padres en la calle, por miedo al contagio. O la otra, que también preocupaba, que era el otro extremo, no pasó nada. Entonces jugaban, comían, entonces uno decía, aquí no está bien, o algo pasa, o sea, la persona tiene que reaccionar a alguna cosa. Entonces con los niños, yo los asombrada y maravillosa, y siempre se ha dicho en mi sistema que ellos han sido una de las poblaciones que más le ha puesto a la sociedad en el tiempo de confinamiento. Fueron de los que más tuvieron que dar para la sociedad colombiana en cuanto a su posibilidad de aprender con sus pares, en cuanto a jugar con sus pares, y otros son los adolescentes, que no me lo pregunto, pero los adolescentes aportamos muchísimo. Eso de tener novia o novio o sus 15 años con plataforma, no sé, las chicas que tuvieron sus 15 años con fiesta y todo, que es diferente a tener la fiesta por la plataforma y decir que la pasaron bien. No sé. Eso es lo que le podría comentar. Pati tiene un comercial. Comercial. Nosotros tenemos una niña, hablando de niños, que es monitora nuestra de Clea. Ya tiene 10 años. Y ella está participando y ella dice, yo quiero leer un cuento que escribí. Le damos la palabra a ella. Sofía, ¿tienes la palabra? Conéctate. Sofía, ¿estás por ahí? No. Te voy a escribir por acá para que... Vale. Y mientras tanto les cuento, es una nena que está estudiando en casa. La familia está aportando todo eso a partir de tantas fundaciones como la Melanie que están haciendo todo ese proceso. ¿Cierto? Esta nena tiene una habilidad con la lectura y la escritura fabulosa. Tiene 10 años. Y la creatividad, pues, a flor de piel. ¿Cierto? Entonces, pues, la intención de ella es mirar este espacio en el que nosotros estamos en este momento, a los 10 años. ¿Listo, Sofía? Te escuchamos.
Si puedes prender tu video, sería fabuloso. ¿Ya pueden ver la cámara? No, todavía no. Audio sí, pero imagen no. Ay, qué raro porque me dice que la tengo prendida. Ok, dale. Te escuchamos. Pues mi cuento se titula Un encuentro inesperado. Esto ocurrió en un día que nadie conoce, de estos dos elocuentes amigos o enemigos, pero yo estuve ahí para presenciarlo y fue algo tan maravilloso que no se podía quedar en el día. Así que mi amigo, póngase cómodo, traiga una bebida, algo de comer y no se angustie que ya empezamos. No sé cómo se encontraron, ni cómo se pusieron de acuerdo en hablar y no pelear. Tampoco si esto detuvo sus peleas o no les importó la charla, pero a mí sí que me hizo pensar. Mi amigo tío Tigre, que es la felicidad. Mi amigo tío Conejo, la felicidad es comerlo usted, además de que mi familia nunca esté hambrienta. Tío Tigre, me parece que usted es un autoanalfabeta. Tío Conejo, a mí me parece que hablar no le sienta muy bien. Tío Tigre, me parece que usted no se autoconoce. ¿Auto qué? Algún día me lo comería usted y esas raras definiciones. Conceptos básicos, mi amigo. Conceptos básicos. Venga a ver, ¿qué es eso del alfabeto y autoaprendimiento o lo que sea? Analfabeta y autoconocimiento son conceptos relacionados con la felicidad. También te quiero hablar sobre el hedonismo y estoicismo. ¿Qué? Pedir respuestas y no más dudas. ¿Me deja acabar, mi amigo tío Tigre? Decía que el hedonismo y estoicismo son importantes en el concepto de felicidad. Esto decía tío Conejo, mientras tío Tigre se mofaba abriendo y cerrando la boca. Bla, 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 bla. Y regresando con tío Conejo, el hedonismo habla que la felicidad se genera por medio del placer inmediato. Ese sería el suyo, mi amigo. ¿A qué se refiere? Porque no me parece que ese último sea muy correcto. Muy bien, mi amigo. Cuando yo le pregunté sobre la felicidad, ¿usted dijo esto? La felicidad es comer usted, además de que mi familia nunca esté hambrienta. Así que analicemos. Si dices que tu familia nunca esté hambrienta, siempre habrá tiempos de escasez. La felicidad no es duradera. ¿No escuchó mi amigo? La felicidad para mí es que no hayan tiempos de escasez. Buen punto. Pero eso es inevitable. Y en la parte de querer comerme, y cuando me coma, ¿qué va a hacer? Pues eso genera que ya no haya alguien haciendo bromitas todo el tiempo. Todo el bosque estará feliz. Me convenció, tío Tigre. Tiene buenos argumentos. Pero, ¿sabe? Tendría que nevar en agosto antes de que usted me coma. Así que debo buscar otra cosa como para ser feliz. Y bueno, el estoicismo habla que la felicidad genera desde el saber y aprendizaje. Se genera desde el saber y aprendizaje, como en mi caso. Lo dudo, tío Conejo. Nunca lo hizo feliz aprender que el más débil no le hace bromas al más fuerte. Jeje. Lo aprendí, más preferí aprenderme mis propias reglas. Y respecto a tu otra pregunta, el autoanalfabetismo es cuando no te conoces a ti mismo y a tus datos afectivos. Al principio pensé que usted era así, pero me di cuenta que usted se conoce también y por eso sabe que me quiere comer.
Y el autoconocimiento, ¿qué es? Uy, lo dijo bien. Por deducción, el autoconocimiento es cuando te conoces a ti mismo. Y te libre. Referente a su respuesta, ¿sabe usted que su felicidad hace daño a otros animales? Por ejemplo, ayer usted se comió a una amiga, eso es, amiga, solo amiga. A mi amiga Susan. Ay, pobre Susana, porque lo hizo. Esa es mi naturaleza, hermano conejo. Y a usted, que lo hace feliz. Por escapar de usted y del resto de depredadores. Pues su felicidad me hace daño a mí, por ejemplo, porque mis crías, mi esposa y yo moriríamos de hambre. Entonces, con esa deducción, la felicidad es subjetiva. Diría que sí, pero además, lo que quería decirle, mi amigo conejo, es que estoy cansado de ser el malo del cuento. Hay otros depredadores como el león, que es bueno en muchísimas historias. Me parece que eso es un estereotipo y eso no nos permite ser feliz porque nos dicen que no podemos ser algo y no podemos expresar lo que queremos y eso pues... Entendí el punto, mi amigo, y tiene razón. Así que... Lo último que dijo, no lo escuché porque ya tenía que irme. Mas nunca olvidé esta conversación y mi mayor pregunta que me he hecho y que creo que es bastante difícil de responder porque es un tema increíblemente hermoso y amplio, es ¿qué es la felicidad? Y hay veces que me he preguntado si realmente existe o realmente estamos buscando otra cosa. Sofía, nos quedamos sin saber si se comieron al conejo. Ok. Gracias. Bueno, gracias, Pati, por el comercial. Es muy interesante. Y gracias a Sofía. Claro que sí. Bueno, entonces nosotros retomamos nuestra pregunta. ¿Cómo concebir la felicidad en el contexto actual de pandemia? Sí, bueno, yo quería preguntarle a Valentina, ya Carmen nos lo dijo, desde la perspectiva de los niños del papel súper creativo, los niños pueden reinventar el mundo incluso de los adultos en esos encierros. ¿Cómo te ha tocado a ti? Bueno, todos lo hemos padecido, ¿no? En el encierro. También hemos aprendido eso, pero en particular a ti, ¿qué te ha tocado intervenir desde un nivel de política de arriba en este tema? ¿Qué te ha tocado hacer respecto de esa perspectiva de la felicidad ahorita en este momento tan complejo? Pues viene todo el tema de uno de nuestros nodos, justamente, pues que es el humanismo digital. Porque antes se pensaba, yo era la primera que decía, no, yo cómo voy a hacer un taller virtual, pues no se van a conectar, la gente no le va a gustar, esto tiene que ser pues cara a cara. Pero con todo lo que vino pasando fue como esa apuesta de decir no vamos a parar, sino que vamos a incrementar los espacios, las estrategias, no solamente pues desde mi gestión de felicidad, sino desde bienestar, abriendo todo el tema de los 5 más de bienestar, gimnasio virtual, clases virtuales, como que la tecnología se convierte en un aliado para potenciar y aprender cómo lo que yo hacía en persona, cómo lo que se estaba haciendo bienestar en persona se puede migrar a la parte virtual. Y fue muy lindo porque era como antes funcionaba todo por sedes, ¿no? Y ahora es como todo a nivel nacional o incluso con Centroamérica, y es como que en este caso sí la tecnología, que yo siento que es un aliado muy grande cuando la sabemos usar, cuando la usamos con conciencia, nos permite desarrollar otro tipo de iniciativas. Hemos tenido la Semana de la Felicidad en marzo, tuvimos Semana de la Salud Mental el año pasado virtual, que eso viene este año también, tuvimos Congreso Internacional de Felicidad hace un mes más o menos, todo virtual, y es como, eso es una posibilidad, como que se abre otra posibilidad a tu qué hacer. Y hoy en día, pues no sé, con varias personas que hablamos, dicen, no, yo amo trabajar desde la casa, me hace falta ir a la oficina, pero pues me gusta mucho porque se abren otros espacios que yo no tenía, o sea, yo no sé lo que era almorzar con mis hijos entre semana, ni verlos ellos aprendiendo,
y el reto que se vino tanto para las personas que estaban solas en su casa y les tocó estar 4 meses pues solos, que eso a veces no se considera tanto, la gente que tenía hijos y tenía que estar haciendo malabares para que comiera, para que estudiara, para que pues, la labor de los docentes fue pues como bueno, mañana tienen que empezar a dictar virtual, es como no, pero yo no sé usar Zoom ni Meet ni nada, es como no, es lo que toca, vamos a hacerlo. Entonces toda esa gestión, tú ahí entras pues sí a gestionar el bienestar físico, el bienestar emocional, a abrir espacios donde las personas pues digan, es que estoy muy triste y eso está bien. Y hay más personas que están tristes contigo, o sea, el año pasado cuando fue, no, cuál es que se me ha hecho eterno aparentemente, eso fue malo, o sea, paro, pandemia, nuevo pico, que todo el mundo dijo como, yo no puedo más, o sea, yo un día me puse a llorar ahí gritando, fue como, qué tristeza mi país y la pandemia, y el viernes nos tocó abrir también un espacio en donde llegaron muchas personas que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, como espacios de catarsis, de expresión, algo así, en donde era como, vamos a hablar, esto no es planeado, esto no tiene nada, simplemente personas que nos estamos sintiendo igual, pero que queremos compartir juntas a pesar de la distancia. Y terminamos prendiendo una vela y haciendo una serie de iniciativas que nos demostró también que esto trasciende como el tiempo y el espacio. Y que entramos con una idea, yo empecé cargo como tal hace casi 2 años, en enero del año pasado. O sea, estuve como un día en la oficina y ya pues, chao, nos toca irnos a trabajar desde la casa. Yo venía muy acostumbrada porque pues yo era independiente, pero mucha gente fue como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo lo que tenemos planeado para este año es presencial, y ahí es donde siento que todas estas herramientas sí entran a decir, pues si una de las fortalezas del carácter mía es creatividad, de mi jefa es el liderazgo, de la persona de bienestar es la inteligencia social, tú ahí tienes 3 miradas muy distintas que dicen, bueno, hagamos esto posible. O sea, es donde sí se dice la felicidad es colectiva, porque pues de pronto tú quieres hacer muchas cosas, pero sin el equipo humano y el apoyo no lo puedes hacer. Entonces esa ha sido la experiencia y ya lo virtual también va a ser, es muy raro, como ahorita estamos en el híbrido, ¿no? Tenemos personas acá, pero tenemos otras personas que están allá y ojalá pudiéramos verles la cara, escucharles la voz, que ellos tuvieran el libro como que va a ser difícil adaptarse, pero es justamente los cambios que demanda el entorno. Y ahí es resiliencia, adaptación. O sea, adaptarnos de la mejor manera a lo que viene porque no va a cambiar. Nos convocamos a estar ya para siempre, otra vez 5 días de 9 a 5 en la oficina, eso ya no va a volver a pasar. Entonces es como también desde tus recursos y los recursos de tu entorno y de tu equipo humano, pues tú por medio de tus fortalezas sacas lo mejor para procurar hacerlo mejor también. Que me gustó mucho lo que estaba diciendo Isabel ahorita, como el hombre feliz vive bien. Y es como toda esa orientación al servicio y hacer lo posible con el permiso de ser humano y de decir, entré en crisis una semana y fue horrible y lloré todos los días, pero pues tuve el apoyo y las herramientas y ya me siento mejor, como sin negarte esa posibilidad. Pero ha sido así esa montaña rusa. No, sí, Isabel, y pues lo que dice Valentina tiene mucho que ver con una discusión que está corriendo muy hoy en día en la filosofía. Si este hecho de esta separación física a la que nos hemos visto obligados, ¿qué significa eso en términos de la presencia del otro en la comunicación, ¿no? Tenemos más o menos como una especie de consenso aquí en que la felicidad es con nosotros, para nosotros y entre los distintos y eso. ¿Qué tienes tú que decir sobre eso? ¿Qué tienes tú, qué se te ocurre a ti respecto al hecho de que de toda la reflexión que se ha dado últimamente respecto a eso, el hecho de que estamos obligados a mediarnos por pantallas, todo eso? Bueno, a mí me encanta Hannah Arendt porque ella tiene un concepto para la filosofía como de este tiempo. Hay una propuesta de ella que es la parte de la solitud. Nosotros tendemos a confundir esa parte de soledad de que nos tocó aislarnos y que fue algo terrible y entonces porque estamos hechos para vivir en comunidad, en sociedad, etc. Obviamente nos vimos en la necesidad de entender que la virtualidad es una nueva esfera que surge, la esfera virtual, comunitaria, pública, política, social e incluso familiar. También vino a ocupar todas esas otras esferas.
Pero nos dio espacios esta situación de tener que quedarnos en casa para la solitud, para poder dialogar con nosotros mismos, para tenernos que encontrar, porque esos espacios no, pues en ocasiones, entre tantas ocupaciones y demás, no nos los dábamos. Y ahí viene una situación fuerte y es que cuando tú tienes que dialogar contigo mismo, puede ser un diálogo muy bueno o demasiado aburrido. Y eso puede ser lo que a muchos nos impactó, o sea, encontrarse con uno mismo y encontrarse que uno no es la persona con la que a uno le gustaría tener que compartir ningún momento del día. Entonces, esto tener que pensar quién soy, qué estoy haciendo con mi vida, es una forma de fortalecer el carácter, de entendernos mejor, y nos llevó, sí, a una dinámica de tener que las redes sociales cambiarles un poco el diálogo. Me gustó mucho que para los que formamos niños y adolescentes, siempre nos encontramos con la situación que uno le dicen es que ellos están inmersos en esta virtualidad y lo veían como algo negativo. Y no, la virtualidad se convirtió en el espacio de aprendizaje, de tener que tomar un rol activo como estudiante, donde además hubo ganancia para algunos niños, se sentían protegidos con ese espacio de que puedo hablar desde esta virtualidad, niños que nunca hablaban en un salón de clases, se sentían protegidos, más seguros, más confiados de lo que iban a hacer. Con lo cual, pues, y bueno, en filosofía lo sabemos, no existen verdades absolutas, nos dimos cuenta que la virtualidad, toda esta interacción virtual tiene muchos aspectos positivos, va a impactar positivamente en la sociedad. Sí, aprendimos aquí muchas cosas que las podemos resolver con un mail, con una llamada, con un simple mensaje, ahorrarnos reuniones, darnos más tiempo de calidad, ser más cuidadosos con lo que decimos. Yo creo que esta dinámica de que grabamos conversaciones, etcétera, generó un reflexionar en las cosas que decimos, ejemplo, en el aula. Oye, me están grabando, tal vez esto no suena bien si lo llego a decir de ese modo. Y nos hizo ponernos más en conciencia de lo que hacemos. Va a estar como una mediación importante, gana cada día terreno, y que además transformó el modo en que las personas usan las redes sociales. Instagram pasó en este espacio de pandemia de ser la red donde tú mostrabas lo positivo, la selfie perfecta, el menú perfecto, etcétera, a convertirse en la red donde tú mostrabas tu fracaso culinario, cómo te estabas sintiendo de mal, de triste, o sea, te mostraste como persona. Y en ese sentido, un cambio total en las redes. De repente, esa interacción que a veces podía ser hasta deprimente de ver la perfección en las redes comparada con tu vida personal, se convirtió en lo que le pasa a los otros, es lo mismo que me pasa a mí, no somos tan diferentes, así como dice Chomsky, no somos tan diferentes, casi todos vivimos las mismas cosas, solo que mostrábamos demasiada perfección, y en ese sentido creo que para nosotros como seres humanos fue maravilloso. Uno se retoma de los cambios que hemos tenido y van hasta la vestuario. Ya es como más, la gente entendió, si puedo trabajar desde mi casa con este vestuario, también puedo ir a la oficina y seguir siendo igual de profesional con este vestuario. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, otro comercial. El profesor Andrés tiene la mano levantada hace rato. Andresito, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Me alegra escucharlos y pues celebro estos espacios en donde de una u otra forma podemos nosotros pues no solo abordar temas que están siempre en la palestra de lo cotidiano, sino de una u otra forma también empezar a darle un sentido nuevo a estos términos que quizá muchas veces no los tenemos, o más bien los hemos naturalizado tanto que de construirlo creo que es una necesidad. Cuando al principio del conversatorio se hablaba de felicidad, uno de los elementos que para mí siempre me redunda el tema de felicidad es que la felicidad es lo que hace posible. ¿Qué hace posible la felicidad? Lo que queramos ser nosotros. Para mí siempre ha sido esa potencia fundamental para lograr de una otra forma
darle sentido a nuestra propia existencia, ¿sí? Sin que ello sea un fin en sí, sino genera todo un sentido y una posibilidad de ser y estar en una condición particular que es la que cada uno de nosotros genera. Y ahí creo que hay una posibilidad también de entender, contribuyendo a toda esa amalgama de situaciones que se nos presenta en torno a este concepto de lo feliz y la felicidad. Entonces, bueno, igual, repito, celebro bastante este espacio y bueno, pues ese era como mi pequeño aporte. Muchas gracias, Andrés, por tu aporte. Sí, es verdad, muchas cosas han cambiado y también cada persona ha puesto como desde su experiencia y desde su sentir, ha dado paso como cómo puedo mejorar o qué puedo hacer. Por ejemplo, lo de las redes que hablabas ahorita, Isabel, así como muchas personas la han utilizado o se ha visto para entendernos como pares, como seres humanos, pero también hemos visto que ha servido de plataforma para otras actividades, ¿no? No solamente la parte de sentir, sino la parte de crecimiento personal, profesional. Entonces, digamos que las redes también permitieron ampliar hasta campos profesionales de muchas personas que entraron en algunas situaciones difíciles laboralmente y no solo emocionalmente. Entonces, digamos que sí, se nos han brindado espacios diferentes y hemos aprendido, porque así como decía Valentina, cuando los profesores salieron y nos fuimos a virtualidad y muchos en el camino aprendiendo ciertas herramientas que son útiles y necesarias para poder también tener la atención de nuestros estudiantes, ¿no? Porque una cosa es la postura desde la parte docente y otra postura la del estudiante que recibe. Cómo yo desde la docencia transmito y puedo mantener la atención de mis estudiantes y tener ese espacio bueno, mantenerlo, la comunicación, lograr el objetivo de aprendizaje a través de diferentes plataformas y herramientas. Todo eso es parte de lo que hemos venido trabajando en la virtualidad, especialmente en este siglo, ¿no? No vamos a decir que la virtualidad es algo de este siglo porque venimos desde más atrás en el tema. Entonces, ¿cómo podemos pensar la felicidad del siglo XXI a partir de la virtualidad? En este siglo que ha sido más cobijado por la virtualidad, ¿cómo podemos pensar la felicidad? Ay, yo quiero contar. Dale, Lucila. Es que me dejan pensando con lo que ustedes hablan, porque yo, soy sincera, no disfruto de la virtualidad. No la disfruto. Yo extraño mucho al otro, a la otra persona. Creerán que yo extrañé los trancones de Bogotá. Hubo un momento en que yo decía, esta ciudad está, yo no sé qué película existiría, no he visto muchas películas, pero se veía Bogotá sumamente desolada por las avenidas por donde yo convivo, ¿cierto? Y yo extrañaba a la gente, yo extrañaba mi trabajo, extrañaba madrugar y caminar hacia mi lugar de trabajo, compartir con mis compañeros de trabajo, pelear con mis compañeros de trabajo. Entonces yo con la virtualidad no lo he logrado. Yo la verdad les confieso, no lo he logrado. Y entonces pensando en lo del siglo XXI, ¿no? Yo me estoy invitando a mí misma a estar en lectura constante con lo que está pasando, porque ahorita no lo sé. En estos días estoy asombrada con las noticias de que existe la solomanía, ¿cierto? Y me preocupó bastante el pensar en la juventud que viene, que les encanta la solomanía. Y no sé si pienso como vieja, ¿cierto? Que digo yo, y esta juventud, estoy hablando ¿entienden la solomanía? Lo creo que usted, yo en la que no manejaba el concepto, ¿cierto? Entonces, yo digo, y en un futuro, ¿sí? ¿Con quién pelean? ¿A quién acarician? ¿Con quién hablan? ¿A quién besan? ¿Quién les quita las cosas? ¿De quién se van a cuidar? Todo esto que vivimos nosotros, que de alguna manera lo disfrutamos. La verdad me traduzco en estar reflexionando y estando en constante cambio y muy dispuesta a comprenderlo, ¿no? Obvio, no tengo que trabajar con mis conceptos de vida, sino muy dispuesta a poder entender los cambios sociales, políticos, económicos, religiosos que estamos teniendo ahorita. Entonces, eso es lo que me ha generado como
y en estos días estoy en esas, asistiendo en conversaciones y en conversatorios que invitan a lo que estaban diciendo los muchachos ahorita en la plataforma, entonces a una mirada de visión de comunidad. Yo la verdad estoy en observación y aprendiendo de ellos. Valentina, ¿tú crees que se han inventado nuevas maneras de, nos está diciendo Carmen, de eso, de estar juntos, de besarse, de pelearse, de estar en comunidad o algo? ¿Tú crees que ahorita en este siglo XXI y también con esta experiencia que hemos tenido, están inventando nuevas maneras de hacer eso mismo de otra manera? ¿Crees que un poco esa antipatía de Carmen si está un poquito desactualizada o hay buenos motivos para seguir alimentándola? Yo siento, pues, como más, yo soy millennial, ¿no? Como para contestar. Sí, yo no nací con el celular inteligente, pero ahí casi. Y sí siento que es muy importante todo el tema de conciencia a la hora de usar la tecnología. O sea, yo hago detox digital, en donde yo digo mi celular guardado en un cajón por allá durante todo un día, por ejemplo, del mes, para conectarme de verdad con mi familia sin distracciones. O si ya ahorita que estamos de pronto retomando momentos de conexión con el otro, pues decimos celulares todos a la cartera, porque queremos conectar. Pero el año pasado en pandemia, que era como, pues esta es la única que tenemos para hacerlo, pues yo no sé si conocen la aplicación de TikTok, y leía también algunos artículos de personas muy jóvenes que decían, es que nos ven muy clavados ahí, pero eso se ha convertido en nuestro medio de conexión con el otro. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi grupo de amigas y yo bajamos TikTok, vimos que había unas olimpiadas que hacían por internet y nos inventamos con retos de TikTok nosotras hacer olimpiadas de la cuarentena. 3 veces a la semana mandábamos un reto, todo el mundo tenía que hacer el reto, grabar el reto y subirlo y después todas votábamos y ganaban. Después tuvimos podio olímpico virtual, retos, todo, y eso, o sea, no hablamos hoy en día y decimos, eso fue muy positivo para nuestra salud emocional, porque estábamos enfocadas haciendo otra cosa, pero sin la tecnología eso no hubiera sido posible. Entonces es como abrazar las posibilidades que te brinda la tecnología. Por ejemplo, para mí el tema del trabajo remoto pues es lo máximo, porque yo dije, estuve 3 meses ahorita con mi hermano que no vive acá, vive fuera del país, y tuve la posibilidad de trabajar bien desde allá, que eso no hubiera podido pasar. Entonces, sí, siento que hay muchas nuevas dinámicas y obviamente las nuevas redes sociales que salen también invitan a otras dinámicas. Instagram te invita solo a quedarte en la pantalla, pero un TikTok te invita a salirte y a probar y a subir tus retos y a interactuar con otras personas. Y digamos que esa globalidad que tiene la red social, la tecnología, es que tú también puedes conectarte con otras personas alrededor del mundo. O sea, yo pienso hoy en aplicaciones que yo, Airbnb, pues yo puedo llegar a Timbuktu a quedarme en la casa de un local que me va a mostrar todo en vez de en un hotel. Pero entonces, Valentina, ¿y cómo hace desde su gusto por eso para entender al otro? Por decir algo, Valentina, me duele la vida. Y te llaman y la cámara no es suficiente para verle la cara triste o el tono de la piel, lo que en nuestro trabajo vemos del lenguaje no verbal, ¿sí? Que para mí es difícil a través de la cámara en la entrevista ver el lenguaje no verbal y es importante, ¿no? Y te pensaba mientras hablabas y el abrazo y tocar a tu mamá y no sé, y tocarla. Claro, no extraña tocar a la mucha madre. falta, pero es que el año pasado no podías. Y ahora que o sea, la apertura. Yo lo hago, yo me veo con mis amigas todos los fines de semana, con responsabilidad, vacuna, prueba negativa, pero yo estoy con gente, salgo, pero en mi casa cuando estoy sola uso la tecnología, o sea, como que ese mundo híbrido a mí, pues obviamente me parece fantástico porque abre unas posibilidades que donde estuviera pasado hace 50 años, pues se acaba la universidad. Sí, no, todos nos quedamos, ¿sabes? Como yo pienso que bendición que esto haya pasado para nosotros ahorita, porque primero la vacuna salió en un año, que eso no hubiera pasado. Hay un libro buenísimo que se llama Flor de Piel, es de un autor que se llama Javier Moro, y cuentan la expedición desde España para venir a vacunar a las Américas la vacuna de la viruela. Y todo el proceso, y yo decía,
santísimo cielo, este señor se tiró 15 años de su vida yendo a recorrer el mundo para vacunar y hoy en la vacuna lleva, no sé, desde enero más o menos, y pues eso a mí me impacta. Eso no hubiera pasado antes y después si le metemos el humanismo a la tecnología, yo no creo que sea malo, ¿sabes? Porque es lo que viene también, es como no, es la realidad que se viene y por eso hablan hoy en día de la ética de la inteligencia artificial. Por ejemplo, como la inteligencia artificial no puede ir sola, hay 6 principios de la ética de la inteligencia artificial, que es como hay que regular esto porque pues después vemos Yo Robot, tiempo real, es como no, eso no va a ser así, los robots no nos van a dominar. Pero hay también una persona que se llama Mo Gaudat, él es hoy también uno de los líderes de felicidad hoy en día, y él fue el Chief Executive Officer de Google X, que es toda la parte de Google que maneja temas de inteligencia artificial. Y bueno, a él se le murió su hijo y pues se salió, y él habla hoy en día sobre un proyecto que se llama Un Billón Feliz, y pues él tiene su propuesta de felicidad y demás, pero es uno de los que impulsa todo el tema del humanismo detrás de la tecnología y el uso deliberado de la tecnología. Si no la necesitas, no la uses. Desde decir, pues yo prefiero subir las escaleras que usar el ascensor porque es bueno para mí, pues el ascensor uno ya lo ve como algo de todos los días, pero no sé hace cuántos años, eso fue tremenda innovación. Si puedes verte con tu amiga que está muy triste y darle un abrazo frente a frente, pues hazlo. Pero pues si de pronto está al otro lado del mundo, igual esa conversación por videollamada te va a decir, estoy aquí. O sea, no estoy de cuerpo, pero estoy de corazón. Entonces, como si no necesitas la tecnología para mediar la situación, no la uses. Pero si te va a facilitar la vida, pues, ¿por qué no usarla? Es como yo lo veo, siempre con la intención detrás de, no pases 8 horas en Instagram, pues se sabe que la gente puede perder 4 horas uno echando por abajo. Y así. Entonces, pues ponle el límite de tiempo a tu celular, desconéctate de tu celular a 1 hora todos los días, como poner esos límites conscientes a la tecnología también es útil. Gracias. Y bueno, Isabel. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad hay algo que se evidencia, es que nosotros siempre a los cambios les tenemos miedo y vemos o pensamos escenarios negativos. Vámonos nomás en el momento en que se abrió la posibilidad de que las mujeres estudiaran. Fue una resistencia terrible, o sea, una mujer estudiando, a dejar a los hombres, ¿no? En fin, se pensaba terrible y realmente no salió así. Las estructuras familiares han cambiado y han cambiado para una forma positiva. Pensar hace 50 años en que alguien tuviera que decir que era hijo de madre soltera o que sus padres eran divorciados era algo terrible. Hoy en día entendemos que esa es una estructura familiar. Entonces, esta virtualidad, con todos sus riesgos, porque obviamente nos pone en unas situaciones que somos no solo ya ciudadanos en una esfera donde encuentro al otro, sino que de repente soy ciudadano en una esfera global, donde hay cosas positivas y hay riesgos, donde tengo que asumir ese papel de cuidar al otro y de cuidarme yo. Y en ese sentido, esto que hemos hablado tanto de, por ejemplo, del tema de las migraciones, de la resistencia que tenemos en que las personas puedan moverse dentro del mundo, ¿sí? Y con estos ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría, tú tienes un pasaporte que pesa más, otro que pesa menos, la virtualidad rompe con eso. Todos tenemos un pasaporte que pesa igual, o sea, Internet te abre esa posibilidad, te permite compartir. En lo emocional, redes como TikTok, por ejemplo, dieron un espacio a que las personas contaran situaciones que los afectaban y que se encontraran con que otros vivían lo mismo. Gente que tal vez nunca había tenido la posibilidad, porque tenemos que ser conscientes que en este tema de bienestar y de felicidad tan importante, tener salud mental es un lujo. Y a veces pretender poder acceder a esos servicios es tan difícil que las personas lo único que quieren es poder expresar y que el mundo sepa, esto me dolió, esto me afectó. En TikTok tú encuentras esos espacios y encuentras, hay algo que me parece muy lindo, como personas que no conocen al que está viviendo esta situación le dan su afecto.
somos una sociedad que sí, pues estamos muy acostumbrados al contacto físico, e incluso, yo siempre decía, antes de esta pandemia, tanto contacto físico nos ponía en una situación muy difícil a los que, como yo, no nos gusta el contacto físico. Y somos más de, te quiero y te aprecio mucho, pero no me gusta que me toques. Y de repente para mí esto fue maravilloso en el sentido que tenía una excusa perfecta. Hay una pandemia, no te toques. Y entonces ya no me veía antipática, me veía como alguien que se preparó toda su vida para esta situación. Fue perfecto. Yo feliz. Y sé que hay muchas personas que les pasa lo mismo, no todos somos tan dados a que nos, sí, continuamente te acerco o manejamos unos temas de confianza muy diferentes. Y la virtualidad le permite a uno también ese espacio de poder decir lo mucho que te quiero y te aprecio, de tomarme el tiempo para pensar cómo te digo ante esto que me estás contando triste. Sientes mi cariño, que de pronto va a ser más sincero, que por lo menos para mí tener que dar un abrazo incómodo para que la persona sienta cariño y yo no estoy sintiéndome cómoda con un abrazo. Entonces, para mí abrió eso, fue algo hermoso, fue de reencuentro, que nos toca perfeccionarlo como todo. Muchísimas gracias. De verdad que los aportes de todos, incluso de las personas que en línea también nos acompañaron, participaron, les agradecemos por este espacio y le doy la palabra a Humberto para que hagamos la retroalimentación de las personas que han... Qué susto, por favor, métanse y complementen, métanse y también controviertan. Ten en cuenta que hay estudiantes tuyos que están escuchando. Lo tengo muy en cuenta, no crean que esto vale más. ¿Entra en el parcial? Bueno, listo. Bueno, a ver, yo creo que hay unos cuantos, pues consensos es difícil que haya, pero hay unas cuantas cuestiones que surgen acá. La primera que surge de mucha fuerza desde el comienzo es el hecho de que la felicidad puede que tenga un componente, digamos, sentimental, si ustedes quieren, individual, pero en todo caso la felicidad se tramita y se vive y tiene como objetivo los demás. Entonces, digamos, una primera cosa grande que ha surgido con mucha fuerza en esta mesa y que es importante que todos recordemos. Lo otro es que la felicidad es un estado que tiene que ver con el hecho de entender para qué estamos en el mundo y qué somos nosotros, qué es nuestra naturaleza y qué es nuestra esencia. Que eso es, si uno no entiende eso, no tiene sentido buscar la felicidad. Entonces, eso es una cosa fuerte. Entonces, pensar en la felicidad es pensar en la esencia del humano, porque en la esencia del humano está el logro de la felicidad. Hay que reconocer y darle su placer y su espacio al placer, a la satisfacción, al bienestar, porque eso es una precondición de la felicidad. Digamos que desde la carencia, desde la miseria propia, de la miseria percibida en el otro, todo eso no se puede construir una base para la felicidad. Entonces, eso es tremendamente importante también recordarlo. Y entonces, ¿cómo la felicidad se experimenta un poco con la idea de la buena vida? ¿No? De la vida con propósito, de lo que nos habla Seligman, o de la buena vida, de la forma de los estudiantes que de la profe invita a participar, hablando de la buena vida en unos términos muy inmediatos, y eso también es legítimo, las cosas tienen que ir juntas, pero ¿qué es eso? La felicidad no es un concepto abstracto, por ahí se experimenta en la buena vida. Y entonces eso es otra cuestión importante para dejar. Sofía nos trae el concepto de autoanalfabeta, que tenemos que desarrollarlo y explorarlo, pues, que lo podemos incorporar perfectamente a este tema desde la perspectiva de que sí es. Felicidad también es conocimiento de uno mismo, conocimiento del otro, entender el otro, toda esa cosa, ¿no? Entonces nos queda la intriga de si ese conejo sobrevivió o no.
toda esa cuestión. Y ya hablando de la actualidad, de la reflexión actual, de lo que nos está pasando a nosotros ahorita, pues gracias a él por el concepto de solitud de Hannah Arendt. Y respecto a que uno, en primer lugar, nos hemos visto obligados a hablar con nosotros mismos, ¿no? Por estar aislados de los demás y no buscar distracción, alienación voluntaria en los demás, reflexionar sobre nosotros mismos y lo que somos, pero además reconocer que existen nuevas maneras de relacionarnos con nosotros, nuevas oportunidades para la felicidad, para experimentarla y para ejercerla, construirla en otros, por medio de nuevas experiencias digitales, experiencias que son más democráticas, ¿no? Entonces, pasaportes que sirven para todos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, pues que todo esto no fue solamente carencia, no fue solamente aislamiento, empobrecimiento de la experiencia, de tocarse el abrazo, pero también fue enriquecimiento, nuevos canales, nuevas oportunidades. Y pues eso, si aprendemos con sabiduría a combinar ambas cosas, pues lo que toca es echar para adelante y olvidarse un poquito del discurso catastrofista que siempre ha estado ahí, ¿no? En la historia intelectual de la especie, digamos, los sabios de la catástrofe están ahí también, ¿no? Pero pues sabemos que tenemos todas estas herramientas, todos estos recursos. Ese es mi pequeño resumen, no sé si falta algo. Una última cosa que yo lancé al chat, y es si cada uno podemos lanzar alguna idea material sobre cómo experimentar la felicidad en una palabra, y podemos empezar a recoger esas ideas. Y aquí pues la idea es que todos lo hagamos de alguna manera, todos los que estamos presentes en esta sala, y también los que están ahí al otro lado también lo están haciendo. Entonces, los escuchamos. Yo diría que la resiliencia. Reflexión. Perfección. Sí. La autenticidad. Empatía. Gratitud. Salud mental. Yo me uno a Valentina con gratitud. Mercedes, tranquilidad. A ti, yo también empatía. Y yo simplemente digo cordialidad, bienestar, porque estamos todos aquí. Y es una oportunidad única. Y pues nada, gracias. Mil gracias, Pati. Ese último comercial nos gustó más porque participamos todos. Bueno, muchas gracias a Joan, a Valentina, a Humberto, a Lucila, a Isabel y a la propia Albita por acompañarnos, y gracias a todas las personas que están conectadas en línea. Muchas gracias. Aprovecho un último comercial para invitarlos en este mes que ya iniciamos la próxima semana, el 21 de octubre, a nuestro tercer foro de humanismo digital. Todos cordialmente invitados. Están muy pendientes de nuestras redes para que participemos y nos vinculemos a todas las actividades que allí se realizarán. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a nuestros asistentes virtuales. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Sí,